EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Habrás escuchado que hay veces que te dicen, tal persona, tal legislador, tal médico, que son liberales, están de acuerdo con el aborto. ¿Cómo puede ser esto? Hay distintos modelos o corrientes de la bioética que nos pueden llevar a relativizar la bioética. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué cuando hablamos de que los elementos del acto humano, el medio u objeto, el fin o intención y todas las circunstancias deben ser correctas, vamos, nos imaginamos deben estar palomeadas como correctas para que un acto sea correcto? Alguien se podría preguntar, ¿y qué es lo que determina que algo lo palomea porque es correcto o es adecuado a una plantilla, a un modelo, por eso se llaman modelos o corrientes, o no lo sea? ¿Sí? Entonces, hay una plantilla en la ética universal, una sola plantilla. Por eso en la ética universal hablamos de que hay bienes intrínsecos y malos intrínsecos, cosas que en sí están bien y que en sí están mal. ¿Cuál es el primer modelo o corriente o plantilla en la ética general? Pues es lo que está escrito en la esencia, en el corazón de cada uno de nosotros. Todos queremos seguir el bien y la verdad. Nadie quiere que le hagan el mal, ni nadie quiere que le engañen, ¿no? Todos estamos escritos en nuestro corazón que queremos el bien y la verdad. Entonces, ese es el primer modelo que vamos a seguir. Siempre vamos a tratar de hacer el bien y evitar hacer el mal, y si llegamos a hacer el mal, vamos a tratar de enmendar ese mal que hicimos. Después viene más concretamente con las tablas de Moisés, los mandamientos, pues un poquito más explicado qué es el mal y qué es un bien. Por ejemplo, un mal es matar. Un bien es decir sí a la vida, promover la vida. Un mal es robar o desear los bienes ajenos. Un bien es desprenderte de tus bienes para darlos a alguien más, ¿sí? Entonces siempre estamos con ese juego del bien y del mal. Ese Pepe Grillo que nos llama a nuestra conciencia hace el bien y te vas a sentir bien y te aplaude, y el otro, ¿verdad?, que te dice haz el mal y que sabes que te va a causar dolor, que vas a causar dolor a los demás, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, que para la ética general, pues hay solo bienes intrínsecos y malos intrínsecos, es decir, no se relativiza. Robar siempre va a estar mal, aunque sea poquito, ¿no? Claro, robar mucho es más malo que robar poquito, pero los dos están mal. O decíamos mentir. Una mentirita blanca es menos grave que una mentirita negra, pero mentir en sí está mal. Ahora aplicado esto a esa ciencia nueva de la bioética, que es esa ciencia que une la biología y la medicina, que va avanzando rápidamente con la ética, que va en poco avance y que se propuso crear una ciencia puente, que a lo mejor lo que habría que hacer es simplemente aplicar los principios éticos universales existentes de hace muchos años, que siguen igualmente valiosos, a los descubrimientos actuales. Se plantean 4 referentes, ¿sí? Este quizás es el tema más complicado para estudiar en un libro de bioética, es pura filosofía, pero yo se los voy a hacer muy sencillo. Y es muy importante distinguirlo, porque de repente vamos a darles algunas aplicaciones. Mandan o quieren imponer una ley y conociendo estas las corrientes yo puedo identificar a esta ley, aunque aparentemente se refiere a regir el acto humano y enjuiciarlo, pues tiene una corriente liberal y entonces va a acabar estando de acuerdo con el aborto, ¿no? O este tiene una corriente muy pragmática y también va a estar de acuerdo con el aborto. Entonces me sirve para distinguir rápidamente con el lenguaje la línea de una ley, la línea de un reglamento, cuando es a nivel personal, que es lo que hago mucho como consulta. Perdón, no me presenté, soy la doctora Pilar Calva, me he dedicado muchos años a la medicina, sobre todo en el área de la genética,
Y más recientemente, pero ya también llevo varias décadas, pues me he dedicado a acompañar pacientes y familiares cuando tienen que tomar decisiones éticas o bioéticas difíciles, ¿no? Entonces, cuando hay que hacer eso, ya es una decisión a nivel personal. Alguien no sabe si desconectar o no al abuelito, ¿no? De un tubo. Pues hay que desde que tener claridad, en eso que les hablaba que la bioética hay que tener una claridad biológica, pues hay diferentes de tubos. ¿Un tubo de qué le vas a desconectar, no? Y poder aplicar después los principios éticos. Entonces, también conocer el lenguaje en cuanto a las corrientes me permite por dónde va una propuesta de algo que quizás le quieren hacer a mí mismo o a un familiar cercano, ¿verdad? Entonces, pues alguien puede decir, pues es muy práctico, pues que ya no tenga hijos y cortarle las trompas, ¿no? Pues esa es una corriente que nada más quiere lo práctico, lo eficiente, pero no se está fijando realmente si va a hacer un bien a la mujer, si va a hacer un bien al matrimonio, si va a hacer un bien a la familia, y para un creyente si va a agradar a Dios o va a ofender a Dios, es decir, si va a ser pecado o no. Entonces, para toma de decisiones personales también es muy importante. Entonces, hay 4 modelos o corrientes de bioética. Hay 4 corrientes de bioética. 3 son muy amigas entre sí por 2 cosas, porque se sustentan en la misma forma de valorar a la persona, eso lo platicamos en la antropología y ahorita lo voy a tomar. Otra es totalmente diferente el modelo de valoración de la persona y las primeras 3 se fundamentan o se sustentan muy débilmente en ideologías. Las ideologías son ideas que comparten un grupo de personas y que pueden ser ideas que son falsas, pero que están tan repetidas y tan posicionadas, sobre todo hoy en las redes, que pues parecen verdades. Y solamente la cuarta corriente se sustenta en las ciencias, en diferentes ciencias, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces pues uno está en una plática de sobremesa, en una plática de amigos, hay un debate de algún tema de ética de la vida o de bioética y resulta que todos contra ti, ¿no? ¿Por qué? Porque estas 3 corrientes, por la manera de sustentar el valor de la persona, pueden ser amigas entre sí. Entonces, aunque parten de valores distintos, se unen y son amigos entre ellos. En cambio, la cuarta corriente es una corriente que excluye al resto por la forma que valora a la persona y porque está sustentada en ciencias y no en ideas, ¿sí? ¿Cuáles son entonces estos modelos? Los 3 primeros valoran a la persona por el tener, por el color de piel que tiene, por la salud o la enfermedad que tiene, por los estudios que tiene, por, ¿no?, el género que tiene, porque pues, la visión del género, alguien tiene o prefiere un sexo, un género. Lo correcto es de un sexo, ¿no? Pero entonces hasta por eso es valorado. Entonces, ese tipo de valor nos valora como cosas. Es una valoración extrínseca, una dignidad extrínseca. Yo valoro a esta taza por el valor que tiene para contener un líquido. En el momento en que se rompa, ya no me sirve para contener un líquido, ya no me sirve este medio para tomar agua y entonces pues lo tiro a la basura, ¿no? O la trato de pegar y si no, ya la tiro a la basura. Entonces es una valoración como se valoran las cosas, un medio que me sirve para. ¿Cuál es el problema también de esta valoración? No solamente que nos convierten en cosas, sino que el valor extrínseco puede haber diferentes categorías de valor. Vamos a significar así. Puede haber diferentes cajoncitos de valor. Entonces yo hoy puedo pensar que estoy en el cajón de valor más alto, porque todo el mundo se pelea que vaya a dar clases, porque pues ya sé muy bien cómo dar mis consultas, tengo mucha agilidad mental. Pero yo no me doy cuenta que puede haber un día, y me conviene convencer a todos mis alumnos de medicina que ese no es la manera de valorar a un paciente, que yo llegue con una demencia senil bárbara a un servicio de urgencias, ya no puedo decir ni mi nombre, no puedo comer sola, uso pañal, y entonces pues yo ya no valgo en el cajoncito de arriba, sino mi valor se ha ido al cajoncito de hasta abajo, ¿verdad? Así valoramos las cosas, pero nunca a las personas. Pero todas estas 3 primeras corrientes valoran a la persona así, por el tener, valoración extrínseca, por los accidentes, quiere decir cosas que pueden cambiar. Hoy puedo estar sano y mañana enfermo, hoy puedo ser muy lúcido intelectualmente y mañana pues no saber ni mi nombre, ¿verdad? Son cosas que pueden cambiar, son accidentes. La cuarta corriente difiere de las otras 3 corrientes porque en esta corriente
la valoración es intrínseca. Valgo porque soy, ¿no? Entonces, alguien puede ser feo o bonito, eso es accidental, y no vale más el bonito que el feo, sino valen igual, porque ambos son personas. Un bebecito, un embrioncito de apenas iniciando su vida, cuando tiene un cuerpecito formado solo por una célula, vale lo mismo que aquel que ya nació y tiene trillones de células en su cuerpo y tiene distintos órganos y sistemas, ¿sí? Yo valgo porque soy persona, porque soy individuo humano, porque soy ser humano. Son términos aplicados por distintas disciplinas, pero significan lo mismo. Entonces, mi valor data en mi esencia de ser persona. Y esto cambia radicalmente, porque entonces valoramos a alguien porque es un fin en sí mismo, no es un medio que me sirve para. Y entonces yo jamás puedo usar a una persona, ni mucho menos abusar de una persona, porque es valiosa en sí misma. Estas tres corrientes son las siguientes, que se sustentan en ideas, que se acaban, como decimos, las ideologías las distinguimos porque dicen ismo. La primera la primera corriente de bioética se llama la sociobiologista. Algunos le llaman naturalismo, sociobiologismo, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las ideologías que la sustentan? Una de ellas es el eugenismo. ¿Qué es el eugenismo? Eso que pretende la raza perfecta, ¿no? Entonces, aquel que biológicamente no es perfecto no es valioso. Aquí nos meteríamos en un problema desde definir qué es más eugénico, ser varón o ser mujer. Pues yo diría que ser mujer. Un varón va a decir que ser varón, ¿no? Y yo diría, pues es más eugénico porque las mujeres somos las que gestamos, porque las mujeres somos las que lactamos, porque las mujeres somos las que damos óvulos y podría haber bebés sin presencia de espermatozoides. Gran capítulo que se llama la clonación o el trasplante nuclear, ¿sí? Entonces, ¿qué es más eugénico? ¿Color de piel clara o morenita? Pues yo diría que morenita, no solo porque yo soy morenita, porque la Virgen de Guadalupe es morenita, sino porque pues, es más resistente la piel al sol, no tenemos que preocupar tanto del cáncer de piel y de mancharnos y no sé qué, de arrugarnos. Entonces, bueno, pues es más eugénico, pero pues ahí habría un debate, ¿no? Depende del que tiene el poder que determine. Entonces, un niñito que nace con un problema biológico, con una malformación, pues alguien determina si es suficientemente valioso para tener la vida o no tenerla. Entonces, es el eugenismo. Está también ahí el socialismo, no en un sentido de un modelo económico, sino en el bien social. Quiere decir, si alguien que nace va a ser productivo socialmente, le va a aportar mucho a la sociedad, es valioso. Pero si alguien no solamente no le va a aportar nada a la sociedad, sino va a gastar de la sociedad, va a generar un gasto social, por ejemplo, un niñito, volviendo al niñito con una malformación, pues no es que este niño no solamente pues, no le va a producir nunca nada a la sociedad, sino siempre va a gastar, porque siempre va a gastar en pañales, porque nunca se va a poder sentar, porque siempre va a quedar que darle de comer en la boca. Pues entonces lo vamos haciendo menos, lo vamos ninguneando, ¿verdad? Ese es el socialismo. Está el cientificismo, que es diferente a lo científico. ¿Qué dice el cientificismo? Con tal de que la ciencia avance, eso es correcto. Malo es lo que no deje avanzar la ciencia. Entonces, la ciencia se podría servir de las personas. ¿Se acuerdan que algún ejemplo que les di es que se sirvieran de los niños y les inyectaran virus para buscar vacunas, o a los viejitos les inyectaran células de cáncer para buscar curaciones para el cáncer, porque los consideran que valen menos, valoración extrínseca, ¿sí? Entonces, tristemente, esos atropellos de investigación se han dado y esta corriente de cientificismo, pues lo avalaría, lo vería como correcto, ¿verdad? Entonces, todo aquello que hace, no necesariamente un avance científico, es éticamente correcto. Ya tenemos, por ejemplo, la energía nuclear. La energía nuclear, si no hay un control y un límite, puede servir para hacer una bomba que terminara con toda la humanidad. Entonces, no necesariamente ese avance científico, aplicarlo a una bomba nuclear, es éticamente correcto. Pero bueno, también tiene sus buenas aplicaciones que buscan el bien de la persona, la energía nuclear, como es la producción de la luz, ¿no? Entonces, el valor central, entonces, arriba de la ciencia está la persona. La persona se sirve de la ciencia para su bien y no al revés. La ciencia se sirve de las personas, que esa es la propuesta de esta corriente. ¿Cuáles son algunas palabras que me ayudan a identificar esta corriente?
Una de ellas es el tema bien de la humanidad. Cuando hablamos del bien de la humanidad, hablamos del bien en general, de la mayoría, ¿no? Pero no estamos hablando del bien de una persona. Entonces algo podría beneficiar a muchos, pero sacrificando a uno. Por ejemplo, sacrifico a uno o a poquitos para encontrar la vacuna para muchos. Ese es un bien de la humanidad. Pero a la persona las podríamos estar atropellando, que eso es propuesto por esta corriente. Viene ahí también el bien social, que es el bien de la mayoría, sin importar si alguno lo sacrifico. El concepto de cómo vemos a la persona, la vemos como una máquina biológica, es cuando la medicina se deshumaniza, todo es dentro de esta corriente sociobiologista, y entonces decimos, el cáncer de la cama 54, ¿no? Bueno, pues no hay un cáncer en la cama 54. Hay al señor Pedro González, que es un paciente que tiene un cáncer, que tiene una familia que está preocupada por él, que tiene una dignidad personal que no me permite pues, hacer con él lo que yo quiera, ¿no? Aunque esté enfermo. Y entonces cambia totalmente el concepto, ¿sí? Entonces esa es la corriente sociobiologista, con valoración extrínseca, viendo al hombre como una máquina biológica que mientras sea eficaz es valiosa y cuando ya no, pues ya no vale. Primera corriente o modelo. Segundo modelo sería el modelo de liberalismo, liberal radical. ¿Cuál es una de las? Bueno, el valor central del anterior es el avance en la ciencia, es la salud biológica. ¿Cuál es el valor central de la liberal radical? Lo dice, la libertad. Pero no es realmente la libertad, es el libertinaje. Es la autonomía. Por eso, cuando usan ese como un principio de bioética, brinca, porque si no se explica bien y se entiende bien, autonomía equivale a un acto libremente hecho, sin que nadie me obligue, pero sin afrontar las consecuencias, ¿no? Lo vemos muchísimo en todos estos perversiones de los niños que los hostigan y dicen, ten relaciones. Mientras sea un acto libre, tú puedes ya tenerlas, ¿no? Porque todavía no puede afrontar la consecuencia más natural de una relación sexual, que sería un hijito, ¿no? Entonces, en el liberalismo se ensalza el libertinaje, no tanto la libertad. Entonces, mientras un acto sea libre, es éticamente correcto, grave es que fuera forzado. Y lo vemos en Naciones Unidas, porque hace 2 décadas pues, proponían que hay una prostitución querida, que alguien quiere prostituirse, y pues esa no tiene nada de malo. Grave es que lo obliguen a prostituirse. Y entonces incluso llegaron a promover que cuando es libre el quererse prostituir, no debe ni llamarse prostitución, de llamarse sexo servidora, controlarse las cuadras donde se hace, darles tratamientos, y pues eso es estilo de vida, ¿verdad? Grave es que forcen a alguien a prostituirse. Yo me preguntaría, ¿realmente alguien quisiera hacerlo o lo obligan casi, verdad? Lo mismo, por ejemplo, en el tema de la pedofilia, y así ha sido tristemente el cambio a la clasificación de enfermedades mentales de esta organización de la APA, en el DSM-5, pues hablan de una pedofilia querida que no tiene nada de malo. Entonces, si un niño a cambio de una paleta dice que sí, algo que ni entiende que le van a hacer, pues no tiene nada de malo porque él quiso, fue una decisión autónoma y eso la hace correcta. Pero si alguien lo forzaran a hacerlo, pues ahí sí ya es una normalidad y se considera mal. Entonces se juega mucho con el tema de la libertad. Entonces el liberalismo, una ideología que está atrás, que se combina con enunciados, bastante el feminismo es otra ideología que está atrás de esta corriente. Incluso hay un feminismo que se llama un feminismo liberal, anterior al feminismo de género en historia. Y en este feminismo liberal, pues lo que se pretende es ensalzar las libertades de la mujer. Incluso se hacen enunciados que son desde falsos biológicamente, ¿no? El famoso enunciado, yo tengo derecho a decidir libremente sobre mi cuerpo, ¿sí? Ahí hay una falsedad biológica, no es parte de su cuerpo. Un niñito desde el primer instante de su existencia en la concepción tiene un genoma totalmente nuevo, diferente a la del padre y a la madre, una combinación nueva, ¿verdad? Comparte la mitad de herencia, pero la combinación es nueva. Y es una combinación que no va a volver a existir, es un individuo humano que orquesta un desarrollo autónomo, ininterrumpido. Entonces, no es parte de su cuerpo. Todas sus células tienen su misma genética, pero este nuevo ser tiene una genética que el 50% ni lo reconoce ella y la combinación es totalmente nueva. Entonces, hay desde una falsedad biológica, pero también hay una falsedad de la libertad. Yo no tengo derecho a decidir sobre la vida de otros,
ni necesariamente sobre mi cuerpo, ¿sí? El eje rector sería, pueden un médico o alguien hacer algo sobre mi cuerpo si causa un bien, pero no porque yo decida que quiero que lo hagan, va a estar bien. Si yo digo, córteme la mano porque ya no quiero hacerme manicure, pues no me la pueden cortar, porque no implica ningún bien para la persona que le corte la mano, aunque sea una decisión autónoma y libre, ¿sí? Entonces, este tipo corriente ensalza nuevos derechos que son inventados, que se llaman los nuevos derechos, que no son los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son nuevos derechos inventados que muchas veces no están ni siquiera en un código de ley, como es, ¿no?, el derecho al aborto. Y, por ejemplo, en el feminismo se habla de los derechos de las mujeres y dicen, una mujer no hay que golpearla porque tiene derechos de la mujer. Pues la verdad, una mujer no hay que golpearla, no porque sea mujer, sino porque es persona. Y cuando empieza uno a dar derechos especiales, hasta puedo discriminar con respecto al resto, ¿no? Y se inventan nuevos derechos. Por ejemplo, atrás de los derechos de las mujeres están los derechos reproductivos, que se impone anticonceptivos a edades cada vez más tempranas, derecho al aborto, libéralo, imponlo a edades cada vez más tempranos, que no sepan los papás que se los hicieron, o sea, esclaviza más a la mujer, porque el aborto solo libera al varón de su responsabilidad. Ahí están los derechos sexuales, que son todos estos derechos a la masturbación, llamada con sinónimo bonito autoerotismo, pero es masturbación. Están los derechos a escoger de qué género soy, ¿no? Y pues bueno, se sacan de la manga, ya van en 100, ¿no? Pues son cosas totalmente inventadas, sacadas de la manga. Entonces, esta es la corriente liberal radical. Y el valor de la persona radica en lo que yo libremente decida valorarme o alguien más me valore o no me valore, ¿no? Entonces una mujer puede decir, un niño está mal formado, no lo puedo curar, yo no lo quiero y no lo valoro, pues vamos a tirarlo a la basura, ¿sí? Entonces se combinan las corrientes. Y la tercera corriente, que tiene una valoración extrínseca, es la corriente pragmática utilitarista. A veces que decimos, es que él es muy pragmático. Entonces, pues, desde el punto de vista pragmático, pues lo mejor es desechar a los indeseables, ¿no? ¿Qué quiere decir esta corriente? Esta corriente tiene como valor central el placer, porque viene de una ideología que se llama el hedonismo, que dice todo aquello que genera placer es éticamente correcto. Todo aquello que haga sufrir no es correcto y no debemos de permitirlo, debemos de evitarlo. Entonces, incluso del lenguaje está casi, no digas que quieres sufrir, no, el sufrimiento no. Te matamos antes de que sufras, ¿no? Entonces, esa es la corriente pragmática utilitarista. Muy tristemente, en el tema de cómo regulamos la familia, ¿no?, cómo nos cuidamos, que es un término que tiene sus asegúnes, pero ya platicaremos en su momento, pues la gente no me pregunta, oiga, doctora, ¿y cuál método hace más bien a mi esposa? ¿Hace más bien a mi esposo? ¿Hace más bien al matrimonio? ¿Hace más bien a la familia? ¿Nos hace más santos? Sino lo único que preguntan son dos preguntas muy pragmáticas, ¿no? ¿Cuánto sirve, no? Y en el caso de que hayan planteado algún método de regulación natural de la familia, pues te preguntan cuánto sirve y cuánto me tengo que abstener, ¿no? Y como último paso como última corriente está la corriente personalista. La corriente personalista es totalmente diferente a las tres anteriores porque valora a la persona por el hecho de ser. La persona es valiosa en sí misma desde el momento preciso del inicio de su vida, que es la concepción, cuando se fusionan el óvulo y el espermatozoide. Esto habrá su momento para explicarlo profundamente, pero les puedo asegurar que tiene un fundamento de la genómica y de la epigenómica totalmente científico, hasta el último suspiro, hasta lo que se llama su muerte natural. No importa si está sano, si está enfermo, si tiene una enfermedad curable, incurable, si es productivo o no es productivo, es valioso en sí mismo y siempre vale igual, ¿verdad? Este es el modelo correcto, científico, filosófico, para la valoración de la persona. Nosotros somos nosotros somos quiénes, jamás somos cosas valorados como cosas y usados como cosas. Y se basa en ciencias, no en ideologías, ¿no? ¿Cuáles son las ciencias que dan sustento a la corriente personalista? Uno, la ética universal, todo lo que vimos. Entonces hay cosas que están bien en sí, mal en sí misma.
Hay una correcta antropología que valora siempre a la persona como un quién y jamás lo convierte en cosa, ni a las cosas los convierte en quiénes, ¿no? Hay la ciencia médico-biológica que hay que conocer bien, está la ciencia del derecho y puede aportar muchísimo, no es necesario, la teología moral. Entonces la teología es muy importante también, pero si a alguien le molestara hablar de Dios y la teología, nos la podemos quedar sin ella. Vamos a perder un poquito de la maravilla de la teología, pero se puede razonar con todas las ciencias anteriores. ¿Cuál es el valor central de la personalista? La persona. Todo aquello que haga bien a la persona es éticamente correcto, aquello que la dañe es éticamente incorrecto. Entonces, regresamos a lo que hablamos, que era cuál es el quehacer de la ética, hace el bien, evita el mal. ¿Cuál es el valor fundamental de toda persona? La vida. Si alguien no está vivo, no puede gozar de salud, no puede gozar de justicia, no puede gozar de acceso a la educación, ¿no? Entonces, con esto vemos que el valor central de la personalista no es la vida, es la persona con el derecho fundamental a la vida. Y todo aquello que ayude a la ley natural, que sea conforme natura, que ayude al buen funcionamiento fisiológico de la persona, a una buena anatomía, una buena salud, será éticamente correcto. Todo aquello que atente contra la ley natural será éticamente incorrecto. Entonces, quiero decirles que desde el punto de vista científico, la única corriente científica es la cuarta, la corriente personalista, porque se sustenta en ciencias y porque siempre verá un bien intrínseco, un mal intrínseco y motivará a hacer el bien de la persona. Querido hermano, la gente pregunta muchas veces cuando nos encontramos con hermanos pertenecientes a otras iglesias, a otras sectas, pregunta que cómo los católicos hablamos de la virginidad de María cuando el Evangelio dice, en el Evangelio de San Mateo, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y se basan en la palabra hasta. Dicen, si dice que no la conoció hasta que tuvo su hijo primogénito, quiere decir que después sí la conoció. Y querido hermano, esto verdaderamente no solo es un desconocimiento de la escritura, es un desconocimiento de la gramática. La palabra hasta no implica una acción posterior. La palabra hasta implica una seguridad anterior. Por ejemplo, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23, dice, y Micol, hija de Saúl, no tuvo hijo hasta el día de su muerte. Quiere decir que después de muerta tuvo hijo. Por supuesto que a nadie se le ocurriría tal disparate. Da la seguridad que ella nunca tuvo hijo. Una condición anterior. Jesús dice, estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Quiere decir que después que se consumen los siglos, Jesús no va a estar con nosotros. Hermano, hasta implica una condición anterior. No la conoció hasta que tuvo su hijo primogénito. Nos asegura que se cumplió la profecía de que María la Virgen tuvo a su hijo tal como lo dijo el profeta Isaías. No implica que después verdaderamente hayan tenido relaciones con José. Si quieres más preguntas, si quieres más información sobre este tema, puedes dirigirte a ewtn.com/español. Que el Señor te bendiga. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos.